Hola, Hola chicos, muy buenos días. Espero que estén muy bien después de este merecido descanso que tuvimos y tuvieron ustedes. Bueno chicos, para nuestra clase de ciencias, como les expliqué, no la podemos tener sincrónica debido a que me encuentro con los chicos de grado quinto. Entonces, el tema que vamos a trabajar hoy es el calor. ¿Listo? Van a escribir la fecha en el cuaderno, el título y van a escribir este concepto. Entonces, el calor es una forma de energía que se transfiere de manera espontánea entre distintas zonas de un cuerpo o de un cuerpo hacia otro. Eso que está en el cuadrito es lo que van a escribir en el cuaderno. Entonces resulta que el concepto del calor es algo que se trabaja mucho en un campo de la ciencia que se llama la física. La física hay algo que es la termodinámica. Que el calor significa transferencia de energía. Esta transferencia siempre tiene una dirección definida por la diferencia de temperatura entre los cuerpos. El calor fluye de un cuerpo caliente a uno más frío, de manera de llegar a una temperatura de equilibrio. ¿Cierto? No es lo mismo el calor que la temperatura, son dos conceptos totalmente distintos. Y ahorita les voy a explicar eso. Entonces, hay varios tipos de la transferencia del calor. Uno de ellos es la conducción térmica, donde el calor se transmite por la agitación de las moléculas. Como hemos visto, todo lo que vemos es materia y la materia está compuesta por unos átomos. Y esos átomos tienen unas subpartículas que son las moléculas, los protones, neutrones. Entonces, ellos al estar en constante movimiento, pues hacen que se genere el calor. ¿Listo? Luego de eso, ustedes van a terminar acá de explicar otra cosita que tiene que ver con el calor. Entonces, el calor, al igual que el volumen, la masa, el peso, tiene unas unidades, ¿cierto? Como es una transferencia de energía, puede ser medido como ganancia o como pérdida de energía. Por eso se puede medir con la misma unidad que cualquier otro tipo de energía. El joule, que además del calor sirve también para medir el trabajo y la energía. Para medir el calor se usan dos unidades más. También se usa la caloría, que su abreviación es la CAL y representa la cantidad de energía que necesita para incrementar un gramo de agua en un grado centígrado. O la kilocaloría, que su abreviación es la K y la CAL y representa la energía que se precisa para elevar un kilogramo de agua a un grado centígrado. Entonces, por ejemplo, nosotros para elevar nuestra temperatura corporal, por eso tenemos que alimentarnos. Entonces, en los alimentos que consumimos hay calorías, ¿cierto? Y esas calorías sirven por cada caloría que nosotros consumimos, incrementamos un gramo en nuestra masa corporal. ¿Listo? Eh, Algunos ejemplos del calor, por ejemplo, al planchar la ropa, luego de enchufarla, un electrodoméstico pues eleva su temperatura y entra en contacto con la tela y ayuda a eliminar arrugas. Del té a la taza, o sea, cuando nosotros nos sirven el chocolate o el cafecito, esa bebida, ese líquido está caliente y la taza al ser de porcelana, aumenta su temperatura, ¿cierto? El agua transmite el calor a la taza. Entonces, por eso es que cuando nosotros la tocamos con nuestros tactos, sentimos y percibimos esa sensación térmica. Al servir la comida en un plato, ¿cierto? La arena en la playa, por efecto del calor, absorbe los rayos, la temperatura es transportada a ese calor a nuestra planta de los pies. Del agua al cubo de hielo, ¿cierto? Al derretirse el chocolate en la mano, al hervir agua en una tacita, una lámpara de luz encendida, ¿cierto? Nosotros cuando vamos a cambiar el bombillo, nuestros papitos van a cambiar un bombillo, pues no es coger así el bombillo como si nada, porque ese elemento tiene una energía y esa energía hizo que se calentara ese elemento. ¿Listo?
Luego de eso vamos a escribir en nuestro cuaderno actividad en clase, vamos a ver dos videitos y luego vamos a trabajar en la guía esas dos páginas, ¿listo? Entonces vamos a ver nuestro videito y continuamos. Nivel. Y aparte, ¿vieron cómo me quemé? ¡Re injusto! Ni toqué el fuego y me quemé. ¡Ay, ay! Estaba tan, pero tan indignada con lo que me pasó que me puse a investigar por qué me había quemado. ¿Y saben qué? ¡Lo descubrí! Así que les cuento. ¿Vieron que hay distintos tipos de materiales? Como los metales, los plásticos, las maderas, los cerámicos, y que cada tipo de material tiene sus propiedades particulares. Algunos son más flexibles, otros son más rígidos. Hay materiales que son elásticos, otros que son impermeables. Bueno, resulta que además, y acá viene la parte importante, los distintos materiales tienen diferentes capacidades para conducir el calor. Decimos conducir porque cuando un objeto tiene más calor que otro, la energía viaja entre ellos en un proceso que se llama transferencia del calor. ¿Qué? Transformer. No. Transferir significa mover de un lugar a otro. Podemos transferir plata, un jugador de un equipo a otro o transferir calor. En la vida cotidiana podemos ver un montón de ejemplos de este fenómeno. Mi preferido es cuando un plato lleno de fideos calentitos se enfría, porque el calor pasa del plato al aire. O también podemos ver ese proceso en un chocolate que se derrite en nuestras manos. Siempre que hay una transferencia de calor, esta se da desde el cuerpo que tiene más calor al que tiene menos, hasta lograr que se igualen las temperaturas, es decir, hasta alcanzar el equilibrio térmico. Por ejemplo, en el caso del chocolate, el calor pasa de nuestras manos que están calentitas al chocolate, que está más frío, hasta lograr que éste se funda entre nuestros dedos. Sin embargo, no todos los materiales son igual de buenos transfiriendo el calor. Según su capacidad de conducirlo, se dividen entre buenos conductores y malos conductores. El plástico, por ejemplo, transfiere el calor muy lentamente. Es por eso que decimos que es un mal conductor del calor o un buen aislante. Como yo, que no soy una mala atleta, soy una gran vaga. Si queremos evitar que el calor llegue a un objeto, debemos protegerlo con un material aislante. Por ejemplo, para evitar que los hielos se derritan, solemos introducirlos en un recipiente de telgopor, que es un tipo de plástico. De esa manera, evitamos que el calor del aire llegue hacia ellos y los derrita. En cambio, los otros materiales, que son buenos conductores, permiten que el calor viaje rápidamente a través de ellos, como los metales, de los cuales estaba hecha esa maldita varilla. Si calentamos el extremo de una varilla de metal, el calor viajará rápidamente hacia el otro. Bueno, hoy aprendimos que cuando un objeto tiene más calor que otro, este le transfiere su energía hasta que logran tener igual temperatura, es decir, estar en equilibrio térmico. Además, aprendimos que hay materiales que son muy buenos conductores del calor, como los metales. En cambio, hay otros que son muy malos, como los plásticos. Es por eso que se usan como aislantes. Hola, bienvenidos.
Hoy aprenderemos la diferencia entre calor y temperatura. ¿Sabes cuál de los dos mide el termómetro? ¡Descubrámoslo! Menos mal que aquí tienes aire acondicionado, pero si dejas la puerta del jardín abierta entra el calor. Cerrémosla. No te molestes, ya intenté cerrarla, pero es imposible. ¿Por qué? El otro día que hacía frío estábamos aquí con la puerta cerrada. Sí, pero cada vez que hace calor, algo le ocurre y no la puedo cerrar. ¿Tendrá que ver con que es de metal? Puede ser, es extraño. Sí, y además lo extraño es que ocurre siempre que hace mucho calor. Quizás tiene que ver con lo que vimos el otro día en el laboratorio. Hoy vamos a hablar de la temperatura y del calor. Aunque a veces nos parezca que son sinónimos, en realidad son cosas diferentes, aunque relacionadas. El calor es energía que se transmite de un cuerpo a otro, y al hacerlo, puede elevar o disminuir la temperatura de un cuerpo. Pensemos algo. ¿Qué ocurre cuando se coloca una olla con agua sobre el fuego? Lo que se transmite del fuego al agua no es la temperatura, sino el calor. Y este calor hace que se eleve la temperatura del agua. Esto lo podemos comprobar colocando un termómetro dentro del agua. Ahora haremos el experimento. Para esto necesitamos un tubo de vidrio muy fino llamado capilar, dos recipientes con agua a distinta temperatura y un poco de masilla. Primero debemos sumergir una parte del capilar en el agua y lograr mantener una pequeña gota en su interior, lo más cerca del centro posible, de manera que la gota de agua quede entre espacios de aire. Luego, en uno de los extremos del capilar y con mucho cuidado colocaremos la masilla para que ese borde quede sellado. Si hacemos esto, quedará un espacio de aire y luego la gota de agua. A continuación, sumergirán el capilar del lado que está sellado en los diferentes recipientes con agua y observaremos qué sucede. Claro, y como el gas se expande, hace que se mueva la gota hacia el otro extremo. En cambio, cuando sumergimos el capilar en agua fría, el gas que forma el aire se comprime y hace que la gota se acerque al extremo en el que está la masilla. Con nuestro experimento de hoy hicimos un termómetro casero. ¡Un termómetro! Exacto. Los termómetros comunes son tubos graduados que en su interior tienen mercurio. Y por ser un metal, es muy buen conductor de calor. Cuando este metal se encuentra con una fuente fría, se comprime y se dilata cuando tiene mayor temperatura. De esta manera, al dilatarse o comprimirse, el mercurio va señalando qué temperatura hace en el ambiente. Bueno, más allá del agua, que es un caso especial, ¿el resto de los materiales se dilatan si aumenta su temperatura? Sí. Entonces ya sé por qué la puerta del jardín no cierra bien los días de alta temperatura. ¿Por qué? Porque se dilata el metal de la puerta, entonces ya no puede cerrar bien. Ah, muy bien, tienes razón. Y los días de invierno, cuando las temperaturas son bajas, pasa lo contrario. Claro, el metal se contrae y no hay problema. ¡Ay, qué calor! Suscríbete para seguir aprendiendo con más videos y cuéntanos, ¿qué es lo que... Listo, chicos. Entonces ahora, ya que vimos los videos y nos quedó un poco más claro este concepto de calor, vamos a continuar con el trabajo en guía. Entonces abrimos en la página número 12. Vamos a resaltar nuestro título. Vamos a escribir la fecha del día de hoy, 13 de octubre. Listo. Entonces acá nos explican algo muy pequeñito que el calor es la energía que un objeto tiene debido al movimiento de sus partículas, que lo componen, las cuales chocan constantemente unas con otras. El calor es una forma de energía que puede transferirse de un cuerpo a otro. Esto significa que los cuerpos pueden perder o ganar calor. ¿Listo? Esto también lo resaltamos. Por ejemplo, cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en contacto, la temperatura del cuerpo más caliente disminuye, mientras que la temperatura del cuerpo más frío aumenta. Si los cuerpos se dejan en contacto durante algún tiempo, finalmente alcanzan ambos la misma temperatura. Ahora, el calor y la temperatura. Resaltamos este subtítulo. Listo. La temperatura y el calor son conceptos diferentes.
El calor es la energía que tiene un cuerpo o una sustancia. Listo, aquí resaltamos esta partecita. Mientras que la temperatura es la medida de la cantidad de calor que tiene un cuerpo. ¿Listo? Nos saltamos con otro color. Por ejemplo, si aumenta el calor, la temperatura aumentará, pero si por el contrario disminuye el calor de un cuerpo, entonces la temperatura también disminuirá. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos tomamos la temperatura en un lugar abierto donde nos está dando mucho el sol, pues la temperatura va a ser alta. Y si nos lo vamos luego para un lugar frío y reposamos un rato y nos volvemos a tomar la temperatura, va a ser distinta. ¿Listo? Para medir la temperatura se emplea un instrumento llamado termómetro. ¿Listo? El termómetro más común es el de vidrio, en cuyo interior hay mercurio, pero ya con el tiempo, como ha evolucionado la tecnología, pues han salido los termómetros digitales, ya que el mercurio es muy contaminante. ¿Listo? Y existen varias escalas para medir la temperatura. Entonces, la más utilizada son los grados centígrados, pero también están los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. ¿Listo? Ahora resaltamos esta otra parte. Como lo veíamos en el video, hay materiales conductores y hay materiales aislantes, ¿cierto? Entonces, las cargas, eso se debe a unas cargas eléctricas que poseen los cuerpos, los materiales, pero algunas se mueven y otras no. A la propiedad que indica la facilidad con que las cargas se mueven a través de un material específico se denomina conductividad, ¿cierto? Entonces aquí esto lo resaltamos. Ese material que tiene esa propiedad, eso se llama material conductor. Y según su conductividad podemos dividirla en dos tipos de materiales. Entonces están los materiales conductores y los materiales no conductores. ¿Listo? Ustedes me van a colorear ese cuadrito. ¿Listo? Lo van a resaltar bien bonito. Entonces, los conductores son los que facilitan el paso de esa energía eléctrica o del calor. ¿Listo? Y los no conductores son llamados también aislantes, que son los que impiden el paso de esa energía, ya sea una energía eléctrica o ya sea calor. ¿Listo? Eh, el calor tiene unos efectos. ¿Listo? ¿Cuáles son esos efectos del calor? Entonces, cuando los cuerpos se calientan o se enfrían, pueden cambiar de estado o de volumen. ¿Listo? Entonces, cuando cambian de estado, entonces cuando ya vimos que los estados son sólido, líquido, gaseoso y también pues el plasma, pero pues el plasma no es tan visible su cambio de estado. Por ejemplo, si los sólidos, las partículas se encuentran muy cercanas, ¿cierto? Cuando hay un cambio, estas partículas empiezan a cambiar de posición y tienden a perder su forma, ¿cierto? Y su volumen. Pero cuando están sólidos, pues tienen una forma definida y un volumen definido. Los líquidos, las partículas se encuentran más separadas, lo que hace que puedan moverse con mayor facilidad. Por eso los líquidos no tienen forma ni volumen constante, pero su forma sí varía pues dependiendo del recipiente en el que se encuentren. Vamos coloreando, ¿listo chicos? Van coloreando ustedes allí. Bueno, cada figurita le ponemos un color. ¿Listo? Y por último tenemos los gases, que son partículas que se encuentran separadas unas de otras y las fuerzas que hay entre ellas son muy débiles. Por eso su volumen y su forma varían dependiendo del recipiente en el que se encuentren. Además de haber cambios de estado, me olvidó que resaltáramos acá. A ver, hay también cambios de volumen, ¿cierto? Recuerden que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en un lugar determinado. Entonces, cuando hablamos de cambios de volumen, son otros efectos que provoca la pérdida o la ganancia de calor. Y eso hace que se dé un cambio de volumen en los cuerpos. Por lo general, cuando los cuerpos se calientan, su temperatura
aumenta. Y a esto se le conoce como dilatación. Entonces, acá resaltamos esta parte. Pero cuando sucede totalmente lo contrario, cuando los cuerpos se enfrían y pierden calor, su volumen disminuye y a esto se le conoce como contracción. ¿Listo? Es algo muy similar a lo que le ocurre a las pupilas de nuestros ojitos con la luz del día, ¿cierto? Entonces, cuando como hay mucha luz, bueno, no solo con la luz de día, sino con la luz artificial también, la pupila tiende a volverse más diminuta a contraerse cuando hay mucha luz y se dilata, o sea, aumenta cuando hay poca luz. ¿Listo? Bueno, pero en este caso estamos hablando del calor. Entonces, el calor también se propaga. ¿Qué es eso de la propagación del calor? Entonces, cuando se va como se extiende, ¿cierto? Entonces, el calor se propaga o se transfiere de un objeto a otro debido a una diferencia de temperatura. Entonces, influye mucho la temperatura, ¿cierto? Los cuerpos absorben el calor cuando su temperatura es menor. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos frío, empezamos a frotar nuestras manos y ahí empezamos a calentarnos, ¿cierto? Entonces empezamos a aumentar esa temperatura. Eh, y digamos, si está haciendo mucho frío, pero cayó un rayito de luz, nosotros ahí estamos aumentando nuestra temperatura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese rayito nos transfirió ese calor a nuestro cuerpo. Entonces, la transferencia o movimiento de calor puede ocurrir por tres tipos de mecanismos. Entonces, acá vamos a resaltar y seguimos. Entonces está la conducción, la convección y la radiación. Esos son los mecanismos de transferencia del calor. Entonces la conducción, la energía se transmite de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Entonces, por ejemplo, acá. Entonces, acá está la llama y esa llama pues tiene mucho calor, ¿cierto? Y le ponemos una varilla que está a temperatura ambiente. Cuando esta varilla, como es un metal, pues absorbe ese calor y empieza a subirlo hasta que se calienta toda la varilla. ¿Listo? Luego tenemos la convección. La convección se da cuando se produce por un fluido, por un líquido, ¿cierto? O por un gas que se transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas, ¿cierto? Entonces, lo que les decía, cuando tenemos frío, eh, nosotros ponemos las manitas en ese vasito caliente de cafecito o chocolatico que nos sirven y ahí se da la convección. ¿Listo? Y por último tenemos la radiación. Colorean esas imágenes. La radiación es el calor del sol que llega a nuestro planeta a través de ondas electromagnéticas. Esa es una forma, ¿listo? También se da la radiación por una fogata, ¿cierto? Entonces nosotros estamos distantes, ahí se siente esa radiación. ¿Listo, chicos? Eso sería todo por nuestra clase. Terminan y no deben enviar evidencias, chicos. Nosotros nos encontramos el día jueves y el día jueves realizamos otra parte de trabajo en guía. Listo, chao, chicos. Nos vemos ahora más tarde en nuestra clase de sociales. Buen día.